Muy buenas noches, estimados hermanos, en el nombre del Señor. Para mí es un privilegio el continuar con este reto de enseñar el curso de Panorama del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque este es uno de los cursos, si bien es cierto, básicos, pero muy importantes para poder entender con mayor claridad el propósito de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Este es un libro muy rico en información, en el inicio de muchas cosas, como vamos a ver más adelante. Pues empecemos ya. Una de las cosas preciosas de la que nosotros podemos notar es el grado de orden y excelencia que tiene este libro. De acuerdo a los historiadores y de acuerdo a las evidencias internas, es decir, dentro de la Biblia, y aún externas, es decir, por testigos de la época, refieren que el autor fue Lucas. Y uno de los grandes evangelios es el que tiene el nombre del mismo escritor. Ahora, es interesante que en este libro se ponga con claridad el destinatario, a quién iba dirigida esta carta. Entonces, en el primer verso del primer capítulo, empieza diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, cuando se refiere a en el primer tratado, pues se está refiriendo al Evangelio de Lucas. Ese sería el primer tratado. Y el segundo tratado es el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, hay también ciertas objeciones con respecto al título del libro. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se fijan, el tema central o el personaje central en quien se centra este libro no son los apóstoles, ¿verdad? Sino el mismo Señor Jesús. Es por esa razón que algunos comentaristas creen que debería haber sido el nombre correcto Hechos de Jesucristo y del Espíritu Santo. Pero bueno, el tema es que el énfasis que se quiso colocar cuando se puso Hechos de los Apóstoles es porque aquí se evidencia la obra en realidad apostólica, es decir, pero basada en la orden que el Señor Jesús les dio a sus discípulos. ¿Qué otra cosa podemos aprender en este libro? Pues este libro también es un libro clave que da como origen, bueno, no el libro da origen, sino que registra el origen de la iglesia. Como ustedes ven en Mateo, cuando el Señor Jesús por primera vez utiliza el término iglesia, ahí todavía no se había formado la iglesia. No se dio origen todavía a la iglesia. Sin embargo, el Señor Jesús ya lo había mencionado como parte de la preparación de lo que Él iba a hacer después, o lo que estaba haciendo durante el desarrollo de su vida ministerial. Entonces, ya en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo que se registra es el tiempo en que el Señor Jesús ya va a ascender a los cielos y el Señor les da las promesas, que es lo que se corrobora en los evangelios, de que iba a pasar 40 días y que después iba a venir el Espíritu Santo, y que era la manifestación y la promesa
de lo que habla el Señor Jesús en el Evangelio de Juan acerca del Consolador. Pues ese Consolador se está refiriendo a la presencia del Espíritu Santo, a la venida del Espíritu Santo como esa manifestación que Él prometía, ¿no? Que era necesario que Él se vaya para que venga el Consolador. Y es por esa razón que vemos aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, la ascensión del Señor a los cielos en las nubes, y después el Señor iba a cumplir lo que Él había dicho. El Espíritu Santo iba a venir. Ahora, ¿qué es lo interesante en este libro también? Pues este libro es un libro donde están contenidas la gran mayoría de cartas a las diferentes iglesias. Ustedes, como yo, sabemos que hay libros denominados Filipenses, Colosenses, Gálatas, Tesalonicenses, ¿verdad? Pues todas estas cartas son cartas en respuesta a ciertas preguntas de algunos líderes de estas iglesias locales. ¿Y cuál es la riqueza de este libro? Porque en este libro se desarrolla en un tiempo donde el Señor permitió que, así como dije, se da origen a la iglesia a través de la venida del Espíritu Santo, y de ahí empieza a expandirse ese evangelio, pero tuvo que pasar un tiempo, no fue inmediato. Ahora, lo hermoso de este libro también es que en este en ese libro, en el segundo capítulo de este libro, se ve esa promesa ya visible. Ahora, ustedes se preguntarán por qué es que Dios dice que vino el Espíritu Santo justo en el tiempo de Pentecostés, ¿verdad? Como una, dice, manifestación de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ahora, ¿por qué el Señor lo hizo así? Pues claramente, si eso hubiese sido de una manera invisible, nadie lo pudiera haber notado. Pero lo que el Señor estaba tratando de demostrar aquí era lo sobrenatural de su poder. Porque de lo contrario, ¿cómo poder dar evidencia de algo si no se puede demostrar? Ahora, lo que vemos aquí es que el Señor dice que el Espíritu vino como un viento recio, y eso se demuestra también en algunos libros de la Biblia, como Ezequiel, por ejemplo, que una de las maneras como se manifestaba el Espíritu Santo era a través de un viento, ¿no? Que hacía notar la presencia de Dios. Y como también dice, como lenguas de fuego. ¿Por qué razón? ¿Cómo es que se manifestó Dios a Moisés? A través de una zarza ardiente, ¿verdad? Era el fuego que representaba la presencia santa de Dios. De la misma manera, esto era una evidencia visible para los apóstoles y para cualquier persona que pudo haber estado en ese momento, de que era real, no era algo de la cual se podía especular, sino que se evidenciaba. Entonces, esto es lo hermoso. Ahora, ¿qué es lo extraordinario también? Que aquí es donde empieza a darse todo el cumplimiento de lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 28, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esto era una clara evidencia de lo que iba a ocurrir.
Aquí es donde se inicia el origen de la iglesia, donde empieza a correr el evangelio. Ahora, este término creo que ya lo hablamos en los libros sinópticos, en los evangelios sinópticos. ¿Por qué el término evangelio, verdad? Es un término acuñado de la época, porque esas buenas nuevas se daba al emperador. Era la información que se le tenía que dar, una buena noticia al emperador. Pero eso se tomó, los cristianos lo tomaron como una manera de expresar esas buenas nuevas que superan a esas noticias que se le daba al emperador. Estas buenas noticias eran las buenas noticias de salvación para el hombre pecador. ¿Qué ocurre de extraordinario justo en este tiempo de la fiesta de Pentecostés? Pues como ustedes saben, los judíos eran muy respetuosos de las celebraciones judías y era para esa época que se reunían y venían de diferentes lugares los judíos a celebrar las fiestas judías, y es en ese preciso momento que Dios hace que venga el Espíritu Santo, o mejor dicho, que el Espíritu Santo, porque es Dios también, es la tercera persona de la Trinidad, se manifiesta, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí es algo sorprendente, porque cuando dice que vinieron como lenguas de fuego, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esto hay o simplemente motivos de discusión en las diferentes congregaciones, porque para algunos, y no digo para todos los pentecostales, ellos creen que esas lenguas, esas otras lenguas eran otros idiomas, eran otros lenguajes sobrenaturales. Y es por esa razón que en la actualidad hay congregaciones en las que supuestamente para que tú sepas realmente que estás en el Señor, tú tienes que hablar en lenguas. Y para ellos una lengua no es una lengua que sea entendible, sino una lengua que nadie la puede comprender. Por eso algunos balbucean. Entonces, sin embargo, si uno se va a los comentarios, a los estudios, se da por sentado, y es más, ni siquiera ir a comentarios, porque si no, entonces estaríamos diciendo que se sesga la información y que es un comentario humano, sino que la propia Biblia nos hace entender que fueron otros idiomas. ¿Y por qué les digo esto? Porque justo aquí, cuando dice en este verso que el Espíritu les daba que hablasen, dice en el verso 7, y dice, y estaban atónitos, perdón, en el 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esto es un verso muy importante. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, ese capítulo es muy importante, es un capítulo clave para entender de que esas otras lenguas de las que hoy las congregaciones, algunas congregaciones pentecostales actuales o que ya existen durante muchas décadas atrás, fundamentan algo que la Biblia no avala. No son idiomas que no se puedan entender. Aquí se está refiriendo a otros idiomas
de otros países, de otras ciudades. Es por esa razón. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es que Dios permite esto? Porque el objetivo era expandir el reino. El objetivo era que se cumpla la gran comisión, el de ir y predicar el evangelio a otras ciudades. ¿Cómo poder ir si yo no conocía el idioma de la época? Sé que podía ocurrir que existían traductores, pero en esa época era bien difícil tener un instituto como en esta época hoy de la modernidad, en que existen institutos de idiomas y tú puedes ir a un instituto de idiomas y aprender. Pero el objetivo es que el Señor quería que se expanda el reino, no en un larguísimo tiempo, sino en un relativo corto tiempo, porque el objetivo era que el mundo conozca. Ahora, cuando me refiero al mundo, era el mundo de esa época, y no digo que el Señor no quiera que todos nosotros hubiésemos querido conocer el Evangelio, claro, por eso es que ahora lo conocemos, pero para ellos, cuando se refiere que predicó eh, Pablo más adelante por todo el mundo, se refería a los lugares que ellos pues consideraban como el mundo en esa época, ¿no? Y entonces el objetivo era que todos lleguen a conocer esas buenas noticias de salvación, que Cristo había muerto y al tercer día resucitado, y que todo aquel que en él creía no se iba a perder, sino que iba a tener vida eterna. Esas eran las noticias y serán siempre las buenas noticias excelentes para el ser humano. Y ese es el propósito por el cual tenemos que estudiar la Biblia. El estudiar la Biblia no solamente es para llenarnos de conocimiento. El estudiar la Biblia es para aprender y para poder enseñar a otros y para poder hacer discípulos, para que otros conozcan del Evangelio, para que otros lleguen a la patria celestial y tengan el privilegio de tener esa salvación tan grande, inmerecida. Ahora, dentro de este libro ocurren sucesos también muy importantes. Vemos a la madurez de un discípulo como Pedro, a diferencia de en los evangelios se ve a un Pedro inmaduro y más aún, como yo les dije, todavía no estaba la presencia del Espíritu Santo en ellos. Es por esa razón que algunas cosas no las podían entender. Hoy el Espíritu Santo había venido hacia sus vidas, era el que les iba a dar el entendimiento para seguir al Señor y para honrar a Dios, aún con sus propias vidas. Tal es así que aquí vemos a un Pedro que da un discurso extraordinario donde les hace concientizar a los judíos y les hace ver que ellos eran culpables de haber llevado a la cruz al Mesías. Ahora, entendiendo que eso era la voluntad de Dios, que estaba permitiendo que los seres humanos lo lleven a la crucifixión, pero todo eso era parte de la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué es lo interesante también de este libro? Que en este libro se dan concilios también importantes. Ese concilio en Jerusalén, ¿por qué razón? Porque hubo un conflicto. Para los judíos, ustedes saben que este es el nuevo pacto. El antiguo pacto era aquel que estaba supeditado bajo la ley exclusivamente, pero aquí lo que el Señor estaba demostrando es que ese nuevo pacto era que la ley no es simplemente el fin, era el medio para alcanzar la salvación. No es que cumpliendo mandamientos eres salvo, sino que era la herramienta que Dios dio en el Antiguo Testamento para conocer nuestro corazón pecador. Porque cuando nosotros somos pecadores, pues claramente nos damos cuenta que no podemos obedecer sus mandamientos sin la dependencia de Dios. Entonces, aquí en este concilio, ¿qué sucedió? Pues hubo conflictos, ¿no? Porque algunos decían que se tenía que obedecer la ley
otros que no. ¿Y por qué razón? Porque para el judío era muy importante obedecer la ley, pero eso era simplemente el único y fin, eh, el único requisito y fin supremo para ser salvo. No, cumpliendo la ley ningún ser humano era salvo, sino arrepintiéndose, reconociendo delante de Dios que tú ni yo podíamos cumplir los mandamientos de Dios. Es por esa razón que ninguno de los fariseos defendían a capa y espada la palabra del Antiguo Testamento, el Pentateuco, pero ellos no lo cumplían. Y ellos, es más, se jactaban, ¿no? Se ensoberbecían. Y es por esa razón que Dios les hablaba, les increpaba y los condenaba también, porque eran simplemente hombres religiosos, pero que no vivían realmente acorde con la voluntad de Dios, reconociendo su maldad, reconociendo la lucha con el pecado diario. Ahora, dentro de este libro también podemos notar cosas muy, muy importantes. Este libro abarca prácticamente un periodo de 30 años después de Cristo. Según algunos comentaristas, dicen que este libro se escribió aproximadamente en el año 63 después de Cristo. Es decir, 63 años después de la muerte del Señor Jesús, este libro fue escrito por Lucas. Y como ustedes saben, de acuerdo al Evangelio sinóptico, Lucas pues tomó toda la información de diferentes fuentes. Era un hombre muy leído y una de las principales fuentes era Pablo, con el que pasó mucho de su tiempo hablando, visitándolo en la cárcel. Y es en este libro precioso donde vemos manifestaciones visibles del poder de Dios, así como vimos al Señor Jesús haciendo milagros en cada uno de los libros de los evangelios. Pues aquí se ve como Dios les da poder para sanar paralíticos, para que solamente aún con la sombra de uno de los discípulos pueda alguien sanar. Eso es algo sorprendente, ¿verdad? Y esto es uno de los libros en donde se ve claramente la manifestación sobrenatural de Dios, porque ese era uno de los propósitos, de que sea patente, es decir, visible para todo ser humano, la manifestación de Dios y su existencia. Dentro de este libro podemos también ver algo muy importante, y es que dentro de este libro no es casualidad que lo que dijo el Señor Jesús en Hechos, cuando les dijo: y me seréis testigos, dice, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros nos vamos a poder dar cuenta que este libro, hay muchos, y perdón que me pase otro tema, hay muchos bosquejos, es decir, hay muchas diferentes estructuras que muchas veces los seres humanos forman. Para explicarme mejor, un bosquejo es un orden que intencionalmente un autor o comentarista hace de un libro. ¿Y para qué? Para tener un mejor entendimiento de todo el libro. Es como una estructura, es como una columna, ¿no? Y una columna en la que tiene cada uno vértebras, y eso le da cierto orden a todo. De la misma manera aquí, este es uno de los bosquejos, creo que conseguí, es el más sencillo, no es de mi autoría, porque mi propósito no es crear algo nuevo, es simplemente enseñar lo que ya conocemos.
Y dentro de este bosquejo hay algo interesante. El libro lo dividen en una porción de la introducción desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 4. Y de ahí, a partir del capítulo 2, verso 5, empieza el testimonio en Jerusalén. En el capítulo 8 hasta el capítulo 12, el testimonio en Judea y Samaria. Y en el cuarto y último capítulo, del capítulo 13 al 28, el testimonio hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esta estructura? Que es lo que el Señor les había dicho a los discípulos en el primer capítulo del libro de Hechos, cuando les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un orden. El Señor quiere que den testimonio primero en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí estaba toda la mayor cantidad de judíos, aquellos que tenían una mente totalmente cerrada ante la venida del Mesías, porque en tiempo anterior había venido y ellos lo rechazaron. Ellos dijeron que era un hombre blasfemo. Y lo que Pedro, cuando él da su primer discurso, es cuando ellos simplemente se sienten mal, compungidos, porque ellos reconocen que tomaron una mala decisión y juzgaron mal. Y es ahí cuando se arrepienten y son los 3000 que se convierten para el Señor. Es algo tremendo aquí como el Señor obra poderosamente, porque es el Espíritu Santo que les convenció de pecado, les hizo ver su mala decisión de haber juzgado al verdadero Mesías como un falso, como un hijo del diablo. Entonces, la estructura de este libro de esta manera hace que nosotros nos demos cuenta cómo Dios tuvo un propósito perfecto para ordenar cada uno de los capítulos en cierto orden. De la misma manera que Él mandó que primero se predicase en Jerusalén, en Judea y Samaria, que eran las ciudades vecinas, y de ahí hasta lo último de la tierra. Eso era el propósito, y de esa manera es que está desarrollándose este bosquejo de todo el libro. Cuando uno ve esta estructura, te ayuda a entender mejor por qué es que Dios puso historias en determinado orden. Aquí lo que veremos en gran manera es cómo Dios usó a Pedro, a Pablo, a Pedro que fue orientado para los judíos y a Pablo para los gentiles. Ahora, es claro entender que Pablo no conoció al Señor antes que los discípulos. Él conoció al Señor camino a Damasco. Y es ahí cuando él oyó la voz de Dios, y él ahí es donde cayó del caballo y él se quedó ciego. Pero después el Señor hizo que Dios pueda estar durante varios días en ayuno. Y ahí es donde él oyó la voz de Dios y él se convirtió en un seguidor del Señor. Él era un hombre fariseo. Y si usted lee el libro de los Hechos, ahí se va a dar cuenta que él dice: fui fariseo de fariseos. Uno de sus maestros fue Gamaliel y era un hombre muy celoso de cumplir la ley, pero él se dio cuenta que estaba en contra del Señor Jesús. Y cuando él llegó a conocer al Señor, lo amó de tal manera que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, una riqueza invalorable que nosotros debemos tomar en cuenta. Cómo Dios utilizó a un hombre que incluso dio el voto para que mueran cristianos, pero que después el Señor le diría que era necesario que él tenga que padecer por causa del Señor. Y él fue capaz de ser
de soportar las persecuciones, como él en algún momento persiguió a los cristianos. Él fue azotado, él fue apedreado y en todo momento nunca dejó de creerle al Señor y a las promesas que él le había dado. Es por esa razón que este libro es muy rico en esta información y que nos ayuda a entender lo que implica ser un seguidor de Cristo. Un seguidor que no está solamente supeditado a amarle a Dios cuando todo va bien, sino a amar a Dios aún en medio de la persecución, aún en medio de la burla, aún en medio de poner en riesgo su propia vida. Porque recuerdan, dentro de este libro nos vamos a dar cuenta que él también escribe algunas epístolas carcelarias, como la de Filipenses. Entonces, este libro de Hechos termina cuando él está en Roma, en una prisión o encarcelamiento domiciliario. Y este libro lo que principalmente abarca son grandes testimonios del poder de Dios, cómo preservó a sus discípulos para que después se multipliquen y lleguen hasta lo último de la tierra. Si bien es cierto, todavía no se culmina, pero Dios ha dicho que esto se va a cumplir. Y cuando tú como cristiano eres obediente al llamado de Dios, eres obediente a cumplir lo que Él ha dejado, la gran comisión, pues esto se va a llegar a cumplir y realmente diremos, hemos hecho la tarea que Dios nos encomendó. Hermanos, el tiempo es tan corto para poder ahondar en más cosas de este libro, pero lo que sí puedo agarrar y decirles es que nosotros debemos estudiar la Biblia, escudriñarla, porque de verdad hay una riqueza preciosa para nuestras vidas, enseñanzas como Dios transformó la vida de un hombre tan pecador como Pablo y cómo lo usó para sus propósitos. Hoy en la actualidad Dios sigue haciendo lo mismo. Dios escoge a hombres viles como nosotros para poder ser esa manifestación visible de la gracia de Dios sobre hombres tan perversos y pecadores. Entonces, yo te animo a que puedas seguir este libro, a que puedas estudiar